una oportunidad un hombre relató la siguiente historia, que su papá lo obligó a ir a un centro de estudios bíblicos y lo tuvo allí durante 4 años y allí lo que aprendió fueron regla tras regla, tras regla, tras regla, solo reglas eran en ese lugar. Eh, con el tiempo, él decide apartarse de este lugar donde estudiaba Biblia e incluso se separó de la iglesia, abandonó los caminos del Señor. Hizo pasar un proceso muy difícil a sus padres, a su familia, porque lo veían como él se estaba perdiendo, como él se estaba alejando del Señor. Les causó dolores de cabeza. Con el tiempo, las personas le decían que a él le iba a suceder lo mismo cuando tuvieran hijos, él y su esposa, porque hubo una persona que se llamaba profeta y le dijo: el Señor me dice que cuando tú tengas hijos, cuando ustedes tengan hijos, les va a suceder lo mismo que tú le hiciste a tus padres, le profetizó a él. Y con ese temor, con ese dolor en su corazón de lo que había escuchado, por mucho tiempo no quiso tener hijos con su esposa. Ya él había avanzado en edad, pero seguía teniendo esto en mente, de que a él le iba a pasar lo mismo cuando tuviera hijos. Sus hijos iban a ser desobedientes. Posteriormente, él decide tener hijos y descubre que sus hijos salen muy obedientes, muy leales al Señor. Y él dijo: bueno, a pesar de que yo estuve en un centro de estudios, yo crecí pensando que las profecías que me daban las personas se cumplían y se hacían realidad en las vidas de los demás. Pero yo descubrí que no siempre es así. Yo descubrí que era una mentira lo que me habían dicho en aquella ocasión cuando dijeron que mis hijos me iban a hacer sufrir. Hasta acá ellos han permanecido fieles al Señor. Y allí es donde él entendió que no todos los profetas, no todos aquellos pastores, predicadores, maestros, realmente emiten palabras de parte de Dios. Y algo de esto vamos a estudiar hoy en el libro de Santiago, capítulo 3, donde se nos enseña a que cuidemos la boca, cuidémonos la boca, lo que hablamos, que tengamos cuidado con lo que vamos a decir. Nos exhorta a que hablemos con sabiduría. Y el capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago, como bien sabemos, era medio hermano de Jesús. Él creyó en Jesucristo porque lo vio resucitado. Era una persona que escuchó las palabras del Señor Jesucristo, por eso muchas de sus enseñanzas también se parecen a las del mismo Señor Jesucristo. Y hablaba con autoridad porque hablaba las palabras de Jesús. Y él va a enseñarle a sus hermanos quienes estaban dispersos en Asia Menor, quienes habían sido llevados también como cautivos, que no procuren ser maestros como muchos lo querían. Y es que en Timoteo se nos enseña que buena obra es que alguien desee obispado, que desee tener un puesto de liderazgo en la iglesia o que quiera enseñar, es bueno. Pero ¿por qué será que Santiago dice acá: no se hagan maestros muchos de ustedes, o no nos hagamos maestros? Él también se va a incluir. Y Santiago conocía que sus lectores tenían el deseo de ser maestros. Ellos conocían la ley y se sentían suficientemente preparados como para predicar. No obstante, la exhortación es que no se apuren, que no quieran apurarse a hablar en nombre de Dios. Y es que muchas veces los maestros de Biblia, los predicadores, no están conscientes de que cuando hablan de la Biblia están hablando de parte de Dios, están exponiendo lo que Dios quiso revelar.
Entonces se debe hacer de la mejor manera posible. No somos perfectos, no somos tan excelentes como Dios para entender su palabra, pero a la medida de lo posible hay que esforzarnos por hacerlo bien. Y estos hermanos, su motivación de enseñar era ser vistos, ser elogiados, ser admirados. Entonces su motivación era incorrecta y por ello es que Santiago está atacando esto, la motivación, porque la motivación por la cual hacemos las cosas es importante. Y ahí uno les estaba motivando eh, predicar a Cristo, enseñarlo a Él o que Él fuera conocido, sino que ellos fueran conocidos. Querían ser vistos como los fariseos, los maestros de la ley, que no se preocupaban en sí por agradar a Dios, sino por agradar a las personas. Por esto es que se les manda que no se hagan maestros también porque van a recibir mayor condenación. Este es otro aspecto que alguien que quiere predicar tiene que estar consciente de que un día Dios le va a decir, bueno, venga para acá, vamos a ajustar cuentas, vamos a ver de qué manera enseñaste mi palabra. Y allí, ante el juez justo, pues va a ser evaluado. Eh, es allí lo que nosotros debemos considerar al predicar. Es esto lo que tenemos que tomar en cuenta, de que Dios es el que nos va a pedir cuentas y no solamente impulsarnos porque queremos ser maestros, porque queremos ser profetas o lo que quieran ser. No es solamente porque quiero yo, sino porque realmente mi motivación es honrar a Dios y al hablar de Él debo hacerlo bien, tengo que hacerlo con honestidad. Por ello es que tenemos que tener cuidado cuando predicamos y cuando nos preparamos también para la predicación. Lamentablemente, hoy en día nosotros escuchamos que cualquiera, no solo maestros de la palabra, predicadores, dicen lo que les venga en ganas, sino que todo mundo anda ahora hablando cosas que no debe y nos expresamos mal, utilizamos mal la lengua, utilizamos mal este recurso que Dios nos ha dado para que nos comuniquemos. Por eso nuestro tema de hoy, cuídate la boca, porque no debemos hablar solo por hablar. Um, la Constitución de la República nos dice lo siguiente en el artículo 35, se los quiero leer, dice: libertad de emisión de pensamiento. Es libre la emisión de pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. En la Constitución se establece que tenemos libertad de expresión y que si alguien se siente ofendido por alguna otra persona, pues tiene derecho a ir a hacer una queja, una demanda legal. Pero ¿será que esto se cumple? Más bien solamente lo entendemos a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y ustedes pueden ver en los medios de comunicación cómo los chismes corren, cómo incluso del mismo presidente se habla mal. ¿Y por qué él no demanda a estos que hablan mal? O no solamente a él, sino de muchas otras personas a quienes los ponen en ridículo. Eso no es permitido aunque tengamos libre expresión. Entonces, nuestra misma Constitución nos dice cómo debiéramos hablar, cómo debiéramos comportarnos en ese sentido. No debemos difamar a otros, no debemos calumniar. Y es que la Biblia tampoco está de acuerdo con eso. Y lo menciona Santiago porque habían personas que se creían muy espirituales, pero no sabían dominar su lengua. De hecho, el tema ya él lo empieza en el capítulo 1, verso 19, donde dice:
sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Él quiere que las personas, en vez de hablar mucho, aprendan a escuchar, que sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Escuchar es un arte y no todos lo saben hacer. No todos ponen en práctica esto. Sueltan su lengua y dicen sandeces, empiezan a maldecir a las personas, empiezan a hablar soezmente, e incluso a la misma familia les faltan el respeto. Pues habían hermanos que querían hablar lo que ellos quisieran, que querían exponer las escrituras como ellos deseaban. Entonces Santiago les dice, tengan cuidado de cómo lo van a hacer. No se apuren para ser maestros, prepárense, lean, estudien la palabra y luego enseñen, porque solamente de esa manera nosotros podremos realmente ser eficaces, eficientes en la enseñanza. Así que aquí se nos enseña a que a pesar de la libertad que se tenía para hablar, porque seguramente ya se tenía en ese tiempo la libertad de expresión, pues Santiago les dice que tengan cuidado cuando enseñan, que no se apresuren a ser maestros. El que enseña es más responsable ante Dios por lo que dice. Y no solamente son las personas las que nos deben evaluar, sino que antes que las personas está Dios de por medio evaluando lo que decimos, lo que hablamos. Los padres tal vez no son maestros como tales en una iglesia, un templo, o no son evangelistas, pero son maestros de sus hijos. Y lo que habla va a influir también mucho en la vida de ellos. Había en una ocasión un padre que hablaba de las cuestiones políticas que sucedían, de la corrupción, de todos los robos que hay en el gobierno, y estaba hablando él con otra persona, una conversación cotidiana, pero ahí estaban sus hijos, y estaban los hijos escuchando a su padre hablar de las cosas que pasan, que son reales, y él decía, bueno, es cierto que roban y todo eso, pero eso ya es algo normal, algo que se suele hacer, entonces veámoslo natural. Yo si tengo la oportunidad de un día estar en el gobierno, pues voy a robar todo cuanto pueda, dijo este padre. Pasó el tiempo y él no llegó al gobierno ni a un puesto del gobierno, más bien falleció. Sus hijos crecieron y uno de sus hijos que se dedicaba a la plantación de caña, pues dijo, voy a empezar un nuevo negocio, y compró pollos, animales, y empezó a vender y a vender, pero luego su negocio se fue cayendo, 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 de manera que él dijo, bueno, ¿qué haré? Necesito levantarme sí o sí de esta situación. Y empezó a extorsionar a personas, a robarles, y de esta manera en una ocasión la justicia lo emboscó y como él se opuso, murió acribillado. ¿De quién creen que aprendió él que robar era algo normal? Pues de aquel padre a quien había escuchado. Así que los padres también son maestros de sus hijos. Todas las personas que están a nuestro alrededor aprenden de lo que hablamos. Nuestra familia está siendo influida por lo que decimos. Así que piensen, antes de hablar, deben sazonar sus palabras, deben hablar con sabiduría. Así que cuida lo que hablas, habla con sabiduría. Luego Santiago va a exponer el por qué no debemos apresurarnos a ser maestros de la palabra. Y en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Habían personas en este momento a los que le está escribiendo este discípulo del Señor, quienes creían que eran perfectos en lo que decían, que ellos no tenían margen de error. Todo lo que decían parecía estar inspirado por el Señor, pero Él les dice, todos ofendemos, se incluye Él también.
de muchas maneras cuando hablamos. Y este va a ser un argumento fundamental en su discurso, de que no hay una sola persona que sea perfecta. El verso dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo, si alguien no ofende en palabra. Si alguien sabe refrenar su lengua, esa persona realmente tiene una religión que vale, tiene una fe que es auténtica, alguien que sabe hablar con sabiduría. Muchas veces creemos que espiritualizamos el evangelio, creemos que solamente es de ir a cultitos o de orar bonito o cantar bonito, pero en el libro de Santiago nosotros podemos ver de que la fe se expresa en la practicidad de la vida, en cómo obramos con las personas, cómo nos conducimos, comportamos con ellos y también cómo hablamos. El habla da evidencia de esa fe que nosotros tenemos, la manera en cómo nosotros expresamos nuestros pensamientos. Las personas cuando nos escuchan y dicen, esta persona no parece ser creyente cuando habla, por su manera de expresarse, no creo yo que sea cristiana. Pues para Santiago eso es válido, porque una fe debe demostrarse también en la manera como uno habla. Y es cierto que nadie es perfecto y que todos vamos a fallar en un momento, en una expresión, cómo le hablamos a nuestra madre, cómo le hablamos a nuestra esposa, a un amigo. A veces les faltamos el respeto. Nadie es perfecto en esto, todos cometemos esos errores, pero a medida de lo posible tenemos que ir cambiando nuestra manera de expresarnos. Y esas emociones que nos hacen hablar mal cuando estamos enojados, pues tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos enojados no vamos a hacer lo que a Dios le agrada, no vamos a llevar a cabo su justicia. Y tenemos que calmarnos cuando estamos platicando con alguien y que nos estamos enojando en la conversación por lo que estamos escuchando. Recordemos también que la respuesta blanda aplaca la ira. Cuando alguien esté enojado en contra de nosotros, pues bajemos el tono de nuestra voz y dirijámonos en esa conversación a esta persona con respeto, con humildad, con sencillez. De esta forma evitaremos problemas, evitaremos también andar hablando cosas que no debemos. Tendemos a juzgarnos demasiado, a decir, es que este hermano no hace nada, solo llega a calentar una banca. Empezamos a hablar de los demás sin darnos cuenta de nosotros, de lo que hacemos nosotros, de que es un error murmurar, calumniar. Se cuenta de una historia del alfiler y la aguja, que estaban una vez los dos allí conversando, estaban en una cesta y viene el alfiler y empieza a criticar a la aguja y le dice, bueno, ¿y de qué sirves tú si no tienes cabeza, solo tienes un gran ojo y en el ojo tienes un hilo, ni siquiera puedes ver? Tu vida depende de un hilo. Puedes terminar en cualquier momento. Viene la aguja y enojada le responde, pero tú no tienes ojos, solo tienes cabeza. Poco tiempo te va a tardar tu cabeza. Y así empezaron a decirse unas cosas uno del otro. Pero en eso entró una niña y vio en la cesta la aguja, la tomó, le puso hilo y mientras cosía se quebró el ojo de la aguja. Entonces vino y le puso el hilo al alfiler y empezó a coser con él. Pero el alfiler se quebró en la cabeza porque no entraba. Al final los terminó echando en la cesta y los puso en la basura. Cuando estaban allí, dijeron, ¿cómo es que nosotros hemos terminado acá en un momento? No nos dimos cuenta de que solamente éramos instrumentos y que tenían el mismo valor, que tenían diferentes utilidades y nos criticamos.
¿Cuánto nos parecemos a los seres humanos que solamente se pasan hablando y criticándose entre ellos mismos de sus dones, de sus talentos y hacen de menos? Y cuando se dan cuenta están en una tumba y se vuelven polvo. Y es ahí donde se dan cuenta que eran hermanos. Bueno, a veces nosotros cometemos estos errores de no darnos cuenta de que somos hermanos y nos juzgamos y nos criticamos de una manera que no edifica, porque no es que la crítica no sea buena, al contrario, tenemos que hacerlo, pero para edificar la vida de las personas. Si vamos a emitir una idea, pues tenemos que hacerlo con una forma que va a bendecir al otro y no que le va a provocar un mal. Bien, hasta aquí entonces podemos ver que un sabio puede madurar en la medida que logra domar su lengua. Si nosotros no controlamos este pequeño miembro de nuestro cuerpo, nos va a controlar todo el cuerpo. Es interesante esta comparación que Santiago va a hacer a continuación, cómo él va a ilustrar lo que representa la lengua para nosotros como seres humanos. Y esto lo vamos a ver a partir del verso 3, donde la lengua tiene un gran poder y que Santiago lo reconoce, que dice así: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tres ejemplos, tres ilustraciones que nos dejan ver la grandeza o el poder que tiene la lengua. Número 1, el freno del caballo. Número 2, el timón de una nave, de un barco. Y número 3, la chispa que prende un gran bosque. ¿Por qué se nos menciona estos ejemplos acá? Bueno, si pensamos en el caballo, es un animal fuerte que ningún hombre sería capaz de dominarlo. Nadie tiene la fuerza de un caballo. De hecho, la fuerza de los motores se miden por caballos, ¿no? Por caballos de fuerza. Porque es una medida que se tiene por lo fuerte que es este animal. Y si es robusto, pues tendrá muchísima más fuerza que cualquier humano. Pero un pequeño freno en su boca hace que se le pueda dominar. Un pequeño freno. Eh, entonces, pensemos de que nuestra lengua es tan pequeña, pero que necesita ser refrenada, porque de lo contrario no podremos dominar el resto del cuerpo. Nos será imposible si no podemos dominar este pequeño miembro de nosotros. Luego pensemos en una nave, los barcos. ¿Cuánto mide un barco? Diferentes tamaños, 10 metros, 20 metros, 100 metros, más. ¿Y cómo es que puede ser dominado por un timón? Asimismo, una persona que no sabe controlar su lengua es dominada en su totalidad. Puede decir que es muy espiritual, que es muy entregada al Señor, que predica, que enseña, pero si no ha aprendido a dominar su lengua, eso quiere decir que esa persona no es ni en lo más sencillo, ni en lo más mínimo espiritual, como se llama a sí misma, o madura. No lo es. Podemos pensar en un familiar, en un vecino que es chismoso, que le gusta andar hablando de casa en casa de todo mundo, de nosotros. Pensemos, ¿será que solamente ellos son así o yo también? Yo también caigo en este error, que hablo con facilidad, que soy de mecha corta, que me altero con facilidad y cuando veo ya estoy diciéndole lo que no debiera a mis hijos, a mis conocidos.
Pensemos, porque un cristiano va a evidenciar también que cree en Dios por su manera de hablar. No va a andar bendiciendo y maldiciendo con la misma boca. No, no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. No, eso no debe ser así. Nosotros somos hijos de Dios que debemos dar un buen testimonio con nuestra manera de hablar. Y es que en este libro de Santiago nosotros vamos a ver la practicidad de la fe. Cómo es que la fe se muestra en nuestro diario vivir. Una manera eficiente es nuestra manera de hablar, de dirigirnos a los demás. Con amabilidad tenemos que hacerlo, con sencillez, de manera que no seamos eh, personas que andan imponiendo sus ideas, lo que piensan, prepotentes ante los demás, sino que seamos personas sencillas, personas humildes y que no nos creamos maestros de todo mundo. A veces andamos dando nuestra opinión a todo mundo sin que nos la pidan. Nos creemos tan sabios que andamos aconsejando a todo mundo sin que estén esperando un consejo de nosotros. Tengamos cuidado porque en vez de caer bien podemos llegar a caer mal. El último ejemplo que se nos menciona es una chispa que enciende un gran bosque. ¿No se han dado cuenta que nuestras palabras hieren más que 100 azotes? Podemos marcar la vida de una persona por las palabras que le decimos, para bien o para mal. Tenemos que estar conscientes de lo que vamos a emitir desde nuestro corazón, porque eso es lo que importa para el Señor Jesucristo, lo que sale de nuestro corazón. Él dijo, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino que es lo que sale. Lo que sale viene del corazón y es ahí donde podemos conocer a las personas. Si alguna vez quiere conocer a alguien, escuche cómo habla, escuche cómo se dirige hacia su familia, hacia su persona, y allí podrá ver si es orgulloso, si no es orgulloso, si es prepotente o si no lo es, en la manera de hablar. Así es como nosotros nos damos a conocer. Y no olvidemos que somos de influencia para aquellos que nos escuchan. Estamos marcando la vida de las personas. Así que tengamos cuidado. Alguien podría decir, bueno, yo crecí hablando soezmente, mi entorno, pues en mi entorno no se hablaba una oración sin llevar una tapota de por medio. Y así es como ahora hablo. Bueno, déjame decirte que si tú tienes fe en Dios, tu manera de hablar también tiene que cambiar y puede cambiar. Tienes que trabajar en tu manera de expresarte. Lee la palabra y habla también en base a los principios que puedes aprender. Entonces no podemos justificarnos de que desde niños aprendimos a hablar de esa forma o crecimos en un contexto así, que mis padres también me enseñaron a hablar así o que ellos hablaban así. Y tal vez me decían, no hable usted así, pero yo seguía hablando así. No es excusa. Los que hemos venido ante el Señor tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que ser sabios. Así que este es el reto. Cuídate la boca. Habla con sabiduría.